Buenas tardes. Buenas. ¿Alguna vez te pasa o eres de los que siempre llega tarde? Bueno, pues si eso te sucede, quédate, porque hoy vamos a hablar de ese tema y verás que vas a descubrir cosas que ni te imaginabas y que, bueno, que se están moviendo ahí detrás de eso que nos sucede, ¿no? Es que siempre llego tarde. Mi nombre es Esperanza Sánchez. Y yo soy Gabriel García Sáez. Ambos somos instructores de educación emocional Jaume Campos y especialistas del método DIT. Bueno, algo, por ejemplo, que habitualmente pensamos, porque claro, lo primero que vamos a hablar es de esa parte más mental, ¿no? Luego iremos indagando, pero esa parte más de la idea, de llegar tarde, bueno, pero es que me pasó esto, me pasó lo otro, no tenía más remedio, se me fue la hora, como que empezamos a dar excusas, ¿no? No encontraba aparcamiento, tuve un pequeño, no sé, un poco de tráfico, es que había mucho tráfico. Se me puso uno que va muy lento, o tuve un problema en la familia y entonces pues tuve que solucionarlo. Como que empiezan a surgir cosas. Y no estoy diciendo que sean excusas que no sean verdad, o sea, realmente son realidades. Pero eso es una parte más superficial, ¿no? Es lo que ocurre y más a la vista. Y nos quedamos muchas veces con esa idea, ¿no? Con esa excusa de, pues es que, no sé, me cogió el camión de la basura delante y es que no podía. Puede ser que te haya pasado y puede ser que te hayas llegado tarde en ese momento. El caso es que en todo esto también podemos ver una pequeña estructura y algo más detrás de todo ello, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, invitamos a las personas que se vayan conectando, que nos dejéis vuestros comentarios. Si sois de las personas que siempre llegáis tarde o muy justos, o de esas personas que sufren el sabotaje o esa impuntualidad de otras personas. Entonces, sea cual sea tu caso, nos encantaría que lo compartáis en los comentarios y que sea cual sea vuestro caso, incluso si tú nunca llegas tarde, que nos comentes o que te quedes y escuches, porque esto te va a permitir entender a esa persona que te hace sufrir la espera bueno, que muchas veces o que normalmente no tiene que ver contigo directamente, pero es curioso que a ti, como víctima de ese retraso, también se te mueven cosas. Entonces, al final, nuestro mensaje va para que profundicemos en lo que está sucediendo. Hoy hablaremos concretamente del que llega tarde, pero seguro que el que sufre esa espera también puede aprender muchas cosas de lo que vamos a trabajar aquí esta noche. Entonces, por ejemplo, Patricia Larena dice: buenas noches, acabo de llegar del trabajo, siempre soy puntual, pero el trabajo manda. Muy bien. Entonces, esa estructura, queríamos ver como las diferentes partes que hay dentro de esa situación cuando yo llego tarde. Es decir, primero hay como surge un evento o algo, ¿no? O tengo que ir al trabajo, o he quedado con un amigo, o voy a una fiesta, o tengo que llevar los niños al colegio. Hay como una situación a la que yo quiero llegar en una hora determinada. Eso es algo que lo vamos a poder analizar, donde vamos a poder profundizar. Después está esa parte de las circunstancias previas a llegar a la hora, que son las que realmente me dificultan el llegar puntual, ¿no? Es como hay una serie de circunstancias ahí, pues que me lío, o que alguien me entretiene, o que mis hijos no me hacen caso, o que hay tráfico, es como hay algo, está sucediendo que me impide llegar puntual. Después hay otra parte, una tercera parte, que sería cuando yo llego. Cuando llego tarde, esa relación con esa persona que me está esperando, también hay cosas ahí que observar. Y después, un cuarto punto, que sería cuando la historia se repite una y otra vez. Y eso ya nos muestra que no es un caso aislado, sino que algo tiene que ver con nosotros. Y ahí es donde está interesante observar, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con esta situación? Que parece que es el mundo que va en contra de mí para que yo llegue tarde, ¿no? Pues tal vez no, tal vez yo tenga algo que aprender ahí. Entonces vamos a ver cómo cada uno de esos 4 puntos qué podemos hacer y qué hay por debajo de lo que normalmente nosotros vemos. En la educación emocional Jaume Campos hablamos de la forma y del fondo.
La forma sería aquello más superficial. La forma es aquella manera en la que se expresa todo. Entonces es lo que nosotros solemos ver, observar, darnos cuenta de ello. Como estábamos hablando, ¿no? Pues tengo que llegar al trabajo, entonces el tráfico me pilla, llego tarde y cuando llego al sitio, pues resulta que me encuentro con los compañeros y que necesitaba, o sea, como que la gente pues me mira y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Está todo bien? O te preguntan, esa es la historia, el relato, lo más superficial, la forma. Y en eso, pues yo me siento de una manera o de otra, tengo unas sensaciones, me siento culpable o no, entonces, me da cosa porque a lo mejor es un trabajo nuevo. O sea, esto con el trabajo, puede ser con otras cosas, pero es como lo más visible, la forma. ¿Cómo surge? ¿Cómo ocurren las cosas? A nivel emocional, ¿qué es lo que yo percibo y me doy cuenta, ¿no? Pues que me pongo muy nervioso y entonces luego llego y me siento un poco culpable por haber llegado tarde, ¿no? Por ejemplo. Y luego el fondo sería esa parte más profunda, unos sentimientos que se mueven y que normalmente no somos conscientes de ellos. Esto es lo que nosotros le damos mucha importancia y siempre vamos profundizando poco a poco y el trabajo básicamente está en ir llegando hasta ahí, ser conscientes no solamente de la forma, sino del fondo, no solamente de la superficie, sino de la profundidad. De tal manera que cuando vas llegando a la profundidad tienes una visión mucho más amplia de lo que te ocurre y de esa manera pues puedes trabajar y entenderte mucho mejor. Podríamos decir Entonces, que, sí. solo una cosa, podríamos decir que cuando esa situación se repite y siempre llego tarde y siempre llego tarde, aunque lo intente, es porque no estamos viendo el fondo, eso que se está moviendo dentro de nosotros inconscientemente a nivel emocional. Entonces, por eso, esa es nuestra propuesta hoy, ¿no? Mirar ahí más a fondo para que ese cuarto punto de que se repite y se repite, pues empiece a cambiar. De hecho, en la forma, por ejemplo, si hablásemos del evento, de lo que tenemos que hacer, o sea, del evento en sí, de ir a trabajar o de haber quedado con alguien, ahí qué ocurre, ¿no? Pues a lo mejor me doy cuenta que hay veces que quedo con gente o que quedo en hacer ciertas cosas, pero acepto por compromiso. A lo mejor no quiero hacerlo realmente. Lo hago un poco por cumplir, por no quedar mal, ¿no? O por hacerle un favor a alguien, porque me da cosa decir no, ¿no? Esa es la forma de eso. Al final, a lo mejor llego tarde a ese sitio, pero en principio ha pasado algo, que ya en sí hay algo que funciona a mí y que me doy cuenta que no quería yo esto, pero bueno, lo he hecho por hacer un favor. En esa parte de las circunstancias, ¿no? que se dan antes de llegar tarde, pues a lo mejor está esa mala organización del tiempo, que apuras, calculas mal el tiempo o te surgen siempre imprevistos, se me olvidan las cosas o cambio los planes, o de repente hay ciertos eventos importantes en los que me pongo enfermo. No sé qué me pasa, que siempre me pongo enfermo, ¿no? O por ejemplo, en la parte de cuando ya estamos llegando tarde, pues ¿cómo se da la forma ahí? Pues o me siento culpable, pido disculpas, o en ese momento pongo excusas y digo, no, es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y empiezo a argumentar todo lo que ha ocurrido, ¿no? La otra persona a lo mejor se cabrea conmigo, surge una discusión, empezamos a discutir. Y en todo esto también está esa parte del bucle, ¿no? De esa parte que también nos damos cuenta que la forma siempre se repite. Se repite un patrón parecido. No tiene por qué ser igual, ni con las mismas circunstancias, ni con los mismos eventos. Pero hay algo ahí que siempre me ocurre, ¿no? Que identifico que se repite en mí. Entonces, como decimos, esa parte de la forma de lo más visible está ahí, ¿no? De hecho,
en la parte del evento, pues cuando nosotros aceptamos ir a un sitio, muchas veces lo hacemos porque, bueno, como decía ahora Patricia, ¿no? El trabajo manda. Y entonces, pues yo tengo que ir al trabajo porque si no me despiden. Y es como que no me lo planteo. Pero el cómo yo me sienta en ese trabajo puede determinar que yo llegue tarde. No digo el caso de Patricia, porque ya nos has dicho que llegas, que eres puntual, pero una persona que llegue tarde, probablemente lo que se esté manifestando ahí es un conflicto con el trabajo. Pero fíjate que bueno, en el caso de Patricia que nos dice, yo soy puntual, pero a lo mejor igual sería interesante, ¿no? Observar cómo yo me siento en el trabajo, porque a lo mejor me salen otro tipo de sabotajes, ¿no? O no rindo, o no soy productiva, o etcétera, no sé. Lo que queremos decir es esto, que ese evento al que yo quiero llegar, pero no llego a tiempo, ¿qué hay debajo de eso? Si es un amigo incluso, he quedado por quedar bien, porque creo que necesita ayuda, pero la verdad es que me agobia hablar con esa persona o no me cae muy bien. El poder mirar más a fondo ese fondo de ese evento o esa cita que yo tengo, me va a permitir empezar a entenderme, ¿no? Si yo después me saboteo por el camino, si me pongo enferma, algunas veces hemos organizado un evento, ¿no? O voy a hacer un curso o dar un taller y ese día justamente me he puesto mala, ¿no? Bueno, pues entonces observa a ver qué se está moviendo ahí con respecto a ese evento. A lo mejor tenías que hablar en público y eso te da pánico y bueno, tú habías decidido ser valiente y hacerlo, pero claro, el miedo inconsciente te está frenando, entonces eso hará que te sabotees sin darte cuenta. Entonces, esa parte del evento es como importante, ¿no? Observar qué relación tengo yo con el evento. Después, con respecto a esa parte ya del preparativo, ahí es donde más claro se ve ese sabotaje, ¿no? O sea, el llegar tarde a un evento lo que está mostrando es que hay ciertos sabotajes, ciertos bloqueos emocionales dentro de mí y el llegar tarde sería como una forma de no sentir algo. Por ejemplo, eh, si yo, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, tengo que dar una conferencia y tengo miedo a hablar en público, el llegar tarde me permite no llegar a ese momento y no sufrir ese miedo de ponerme a hablar en público. Entonces, el sabotaje sería como una forma de evitar eso que yo siento cuando mi miedo o mi incapacidad aparece. Podríamos decir que el llegar tarde es una forma de evitar sentir esas emociones que yo no sé gestionar. Ahí, claro, cuando ya estamos hablando a nivel de bloqueos, está muy relacionado con el código de cada persona de cada país. O sea, por un lado está lo que cada país o cada persona concibe como llegar tarde. Por ejemplo, aquí Patricia también nos decía, a mí me parece una falta de respeto la impuntualidad, porque mi tiempo vale mucho. Hay ese concepto de respeto, ¿no? Que puede ser a nivel personal, pero también a nivel cultural, lo que a ella le han transmitido, su familia, el país. Hay sitios, por ejemplo, ¿no? Como comentaba Gaby el otro día, que en Brasil, creo, bueno, no sé seguro, es Sí. como que es normal que todo el mundo llegue 45 minutos tarde. Entonces ya no se vive como esa falta de respeto, ¿no? Entonces el código es individual de cada uno, que tiene que ver, como digo, con su familia, con su país, pero también con sus propios conflictos. Entonces, nosotros vamos a dar como una serie de ejemplos o de situaciones que pueden estar sucediendo, pero hay muchísimas más. Y de hecho la idea es que no lo tomes como, ah, vale, esto es lo que me pasa. No, sino como, ¿esto te resuena? ¿Sientes que esto es lo que te está pasando a ti? Porque puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que haya otras que no lleguemos a comentar, porque el inconsciente al final es un mundo inmenso. Sí. Eh, Cuando llegamos a esta parte de lo que estamos hablando, del fondo, es cuando tenemos que empezar a mirar en la emoción. De esto, de muchas veces, de toda la parte del fondo, no nos damos cuenta. Habitualmente, si no estamos habituados a sentir, a pararnos a sentir las sensaciones, las emociones, pues habitualmente nos damos cuenta más de esa parte de la forma, ¿no? De lo que ocurre,
de la parte más visible, evidente, lo que hemos dicho antes, y de que a lo mejor pues, nos sentimos algo culpables o nos sentimos nerviosos, pero luego si profundizas un poco más y nos vamos más al fondo, entonces empiezas a darte cuenta pues, que hay más ahí dentro, ¿no? Como decía en la parte de los eventos, de lo que está, si me apetece o no, eso es un primer paso, ¿no? Pero si siento cierto rechazo, vamos un poquito más a eso, ¿no? A lo mejor tengo que quedar con una persona que por alguna razón no me gusta hablar con esta persona, porque su manera de hablar, pues, como que o me saca de quicio, o al final me pongo nervioso porque algo me pasa que como me dice las cosas, pero me tengo que callar, ¿no? Por alguna situación. Y entonces, al final, pues, no quiero quedar con esa persona, ¿no? Decimos, es que esa persona es muy negativa o es muy... Cada uno le ponemos el concepto que queramos, ¿no? Cada uno pone sus razones. Pues no es muy negativa, es un poco tóxica, esos conceptos que salen, ¿no? Pero lo importante no es que la otra persona sea negativa o sea como sea. El tema es qué es lo que me ocurre a mí en ese momento, que al final o acabo llegando tarde a esa reunión o a esa quedada con esa persona, o incluso directamente llego tarde y al final se cancela, o se pospone o se quita. Pero el objetivo es que yo no me encuentre con esa persona y no me sienta como me acabo sintiendo con esa persona. O me siento mal, o me cabreo, o es algo que al final estoy empezando a evitar. Cuando eso que estoy conectando en el fondo. En el fondo. En la parte de las circunstancias, como estábamos hablando de esa parte del código, el código es algo que es un concepto también de la educación emocional Jaume Campos. Es esa manera, ese aprendizaje que ha habido a lo largo de toda nuestra vida, que forma parte de nuestra personalidad y que está, pues ahí está todo lo aprendido, lo adquirido, todo lo que hemos heredado de la familia, del entorno, de nuestro propio barrio, nuestra propia ciudad, país, nuestra cultura, las formas con nuestros amigos que tenemos, que al final nos hacen entender nuestro mundo de una manera distinta al que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, tal vez yo llego tarde y para mí puede ser algo, pues, que no me lo perdono y que me exijo, que me siento muy mal por haber llegado tarde, pero a lo mejor para Esperanza, pues, venga, eran solo 10 minutos, tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, esa es esa manera de entender el entorno, ¿no? Lo que ocurre y entender el mundo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su código. Entonces, desde ahí, eso tiene mucho que ver también con esa parte de llegar tarde, ¿no? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo filtro la información que me va llegando a través de toda esa cantidad de aprendizajes, de todo todas mis creencias, mis formas de entender, todos esos bloqueos también emocionales que me hacen también comportarme y ver las cosas de una manera? Y desde ahí, pues, empezamos a movernos, ¿no? Pero luego, más adelante, claro, está el sabotaje, ¿no? Que ese es el tema principal de lo que estamos hablando. Que es cuando empezamos a entrar en ese fondo y en esos bloqueos, en esas incapacidades, en eso que me siento triste y no sé qué hacer con la tristeza, o no me gusta. Son conflictos que no termino yo de gestionar, ni de... Llego a la tristeza y no me gusta, que se quite esto, que se quite esto. Llego al cabreo y es que al final me paso. Es que me cabreo y al final me paso. Yo prefiero no discutir, ¿no? Y entonces, pues surgen ahí sabotajes para evitar, ¿no? Para evitar esto, para evitar lo otro, para no sentirme de esa manera, o incluso algo que me haga sentir un poquito mejor, ¿no? Entonces,
no sé, es que me he encontrado, tengo que ir a esta reunión con ese hombre que no me gusta mucho porque es un poco de aquella manera y de repente me surge algo que bueno, si me ha surgido me ha surgido algo entre medias que tiene prioridad. Entonces, al final llego tarde a lo otro o incluso se cancela. Claro, he evitado una situación algo incómoda para mí, que no me gusta, que no sé cómo gestionarlo emocionalmente. Y acabo haciendo otra cosa distinta, que tal vez no me guste mucho más de lo que al final iba a hacer, o incluso me siento mucho mejor y me desvío, ¿no? Acabo consiguiendo algo que está bastante mejor para mí. Después está esa parte en la que nosotros tenemos que cerrar como lo que estamos haciendo para poder llegar a tiempo al evento, al trabajo, al colegio, lo que sea. Entonces, ese momento, que es el momento crucial, ¿no? Donde muchas veces creemos que es porque no me organizo. Por ejemplo, aquí Elena dice, a veces pienso que puedo con todo y luego no llego a los compromisos que tengo. Es como, espera que termine esto que estoy haciendo y ya después llego, ¿no? Entonces se genera como un exceso de confianza, aparentemente, que es como, tengo que terminar esto y ya me voy. Ahí es donde hay que poner mucha atención, porque ahí es donde van a surgir los conflictos que tengamos emocionales sin resolver. Por ejemplo, si yo he quedado con una amiga, pero antes de ir a ver a mi amiga, yo quedo con mi familia, estamos en una reunión familiar y yo tengo que cerrar esa reunión familiar para irme con mi amiga y tengo dificultades para cerrar, para despedirme, probablemente llegue tarde con mi amiga. Entonces el sabotaje a lo mejor no está el problema con mi amiga, sino está en cerrar esa reunión con mi familia, en el hecho de despedirme, en irme. Es como que lo vas retrasando, ¿no? Y como que no consigues despedirte de ellos o venga, va, quédate un ratito más o tómate otra copa. Entonces ahí, por ejemplo, se estaría moviendo esa dificultad de cerrar la actividad previa, ¿no? Terminar esa actividad que estoy haciendo. Muchas veces tiene que ver también con la incapacidad de cerrar las tareas propias del trabajo, ¿no? Igual, a lo mejor yo que estoy trabajando desde casa, que no tengo un jefe, no tengo un horario, y eso se da mucho en los emprendedores, pues es como, espérate, termino de contestar este correo y ya me voy con Gaby. Y apuras tanto que al final, pues el tiempo que tú habías previsto para llegar no se da y llegas tarde, ¿no? Entonces, ahí se estaríamos viendo también mi capacidad para cerrar tareas, ¿no? Para concluir o para dejar a medias algo y irme a la siguiente actividad. Ahí todas las dificultades que yo tenga son las que se van a mostrar, ¿no? Luego está, por ejemplo, esa parte bueno, la parte que me decíamos de la familia tiene que ver con las dependencias, ¿no? Si yo tengo mucha dependencia de mi familia, soy muy familiar, o al contrario, a lo mejor soy muy despegada, pero se genera un conflicto, esa dependencia que hay ahí abajo es como que me permite cerrar a tiempo para llegar a al siguiente evento. O otras veces, por ejemplo, a veces nos dicen, es que tengo que ir al colegio, o sea, llevar a mis hijos al colegio, pero mi hijo de repente pues no quiere desayunar, no quiere vestirse y entonces al final tengo ahí un conflicto que no tengo más o sea, al final llego tarde porque o mi hijo no se da tiempo, no se da prisa, no se viste, no me hace caso. Entonces ahí el conflicto que se está mostrando, el sabotaje, viene por esa parte de no poder poner un límite a mi hijo o lo que se me esté moviendo a mí emocionalmente para resolver esa situación. Eso es lo que me impide cerrar a tiempo, como yo tenía previsto, para pasar a la siguiente situación. Eh, Sí, en- de hecho, en esa parte eh, está esa incapacidad mía, ¿no? Que muchas veces vemos pues es que a mi hijo le ha pasado esto, pero ¿qué es lo que me pasa a mí cuando mi hijo se pone de esa manera, ¿no? O sea, llegamos siempre tarde al colegio, ¿no? Y es porque mi hijo, pues eso, es que necesita mucho más tiempo. Entonces yo le doy mucho más tiempo, pero es que por mucho tiempo que le dé, al final siempre llegamos tarde.
o estamos con la hora ya pegada. El tema es, ¿qué estoy entendiendo de eso? ¿Qué estoy entendiendo? Porque a nivel superficial, otra vez, ¿no? Estoy entendiendo que, pues que él necesita más tiempo, o el niño necesita más tiempo. Que a lo mejor, pues es que está más dormido y pues eso, le cuesta un poco despertarse por las mañanas. Que a lo mejor es que se pone un poco nervioso antes de ir al colegio y entonces pues igual, tengo que hablar un poco de tiempo, o sea, surgen mil excusas, ¿no? Mil formas de gestionarlo, pero ahí a nivel profundo hay algo distinto. El niño al final está pidiendo algo a veces, puede ser de una manera o puede ser de otro. Esto estamos dando opciones, pero no tiene por qué ser exactamente así, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que el niño siempre está ahí como en el último momento se pone nervioso, se pone nerviosa la niña. Y entonces, pues te tienes que quedar un tiempo y gastar un tiempo ahí que para ti es crucial porque si no llegas tarde y al final llegas tarde al trabajo o lo que sea, ¿no? Y en ese momento, pues, el niño lo que quiere es más contacto contigo. O se siente nervioso porque a lo mejor hay algo en el colegio que no quiere, pero lo que estamos conectando nosotros es, pues eso, que le pasa otra cosa diferente. Pero realmente hay, pues, algo que también el sabotaje estaría en el niño, ¿no? En ese momento. Pero es muy importante qué es lo que estoy entendiendo de esa relación, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo o cómo gestiono yo esa situación en la que el niño le surge eso de una manera o de otra. Entonces ahí, si yo no lo entiendo mucho o si lo entiendo a nivel superficial, pues al final o me cabreo o discuto y empiezo, al final vamos a la fuerza, ¿no? Casi cojo de la mano, vamos para allá, cojo las mochilas, cojo todo, me cargo 4 cosas, los abrigos y todo, y casi él aquí colgando y para adelante, ¿no? O a lo mejor me quedo el tiempo, llegamos media hora tarde y salimos como pueda ser después, damos las excusas y como más o menos podemos, pues luego decimos, no, es que ha pasado esto. Pero no estamos entendiendo el fondo, ¿no? El fondo sería a lo mejor pues que el niño quiere pasar un tiempo conmigo, antes que no quiere separarse de mí, o que algo pasa en el colegio que no quiere ir allí. Entonces, evito eso y me quedo contigo. Evito separarme ya de ti y me quedo contigo más tiempo. Al final hay un final, que es que estoy evitando quedarme solo o que me siento un poco... cuando llego al colegio, pues siento un poco de miedo en ciertas relaciones que hay o algo que el profesor pues me va a preguntar y me da miedo no sabérmelo porque luego me siento un poco expuesto y vulnerable, ¿no? Ahí estamos tocando el fondo. Y fíjate que ahí es como que está saliendo a flote el sabotaje del niño. O sea, repite la misma historia que estábamos diciendo, ¿no? Como el niño está mostrando alguna dificultad para ir al colegio, nosotros no lo entendemos porque lo que nos importa es llegar tarde, se genera un conflicto y aparece otro sabotaje, que es el mío, porque no sé lidiar con el sabotaje de mi hijo. Entonces al final se genera ahí como todo un conflicto, ¿no? Luego esa parte de a veces el apurar mucho, como decía Elena, yo es que apuro mucho hasta último momento. Ahí pueden estar pasando muchas cosas. Por ejemplo, que no me gusta esperar a los demás. Es como antes de que yo llegue y el otro no esté, pues como odio estar solo, lo que hago es yo retrasar para asegurarme de que cuando yo llegue ya estén todos ahí porque odio esperar, porque odio estar solo, por lo que sea. Normalmente lo que seríamos más conscientes es esa parte de no me gusta esperar, ¿no? Después esa parte de la soledad a lo mejor es más inconsciente. Pero eso también puede hacer, ¿no? Que nosotros apuremos hasta el final y también esa parte de querer exprimir el tiempo al máximo, ¿no? Es como apurarlo y ser como muy productiva en mis tareas, pero ahí lo que no nos estamos dando cuenta es que sí, yo aprovecho mi tiempo, pero estoy perdiendo o haciéndole perder el tiempo a la otra persona. Entonces, al final, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Sí, esa parte del valor.
qué valor le doy a ese tiempo, y si lo apuro más valor tiene, ¿no? Cuando no tengo nada que hacer, no tengo que ir si estoy en el paro, estoy en pues eso, una circunstancia, estoy enfermo, o sea, tengo unas circunstancias que no me puedo mover, el tiempo está ahí, y a lo mejor pues como que me da igual hacer una cosa que otra, es un poco, ¿no? No tiene tanto valor como cuando tengo todo el día programado y necesito hacer un montón de cosas y cada minuto tiene mucho valor, ¿no? Entonces, si yo apuro mi tiempo, ese valor coge mucho, o sea, ese tiempo coge mucho más valor. Cuando apuro, además, cuando hago, cuando empiezo a llegar tarde a la otra persona, claro, le estoy quitando su tiempo, ¿no? Pero también estoy evitando que la otra persona pueda llegar tarde a lo que yo, o sea, a la quedada que hemos hecho. De tal manera que algo estoy evitando también de cuando los otros me llegan tarde a mí. O sea, ¿cómo me siento yo cuando otra persona llega tarde, ¿no? Pues a lo mejor pues me cabreo. Siento que no valoran mi tiempo. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que no es que lleguen tarde, sino que yo soy el que llega tarde. Entonces, estoy valorando más mi tiempo, me estoy dando más valor a mí, pero de tal manera que evito que la otra persona me pueda llegar tarde. Evito que yo me pueda llegar a sentir con falta de valor, como que no valoran mi tiempo, como que me cabreo con los demás. Claro, eso no va a pasar porque estoy manejándolo yo. Estoy tomando el control de la situación llegando tarde. Luego, por ejemplo, hay una cosa muy importante que son las sensaciones físicas que nosotros sentimos, a lo cual normalmente no le prestamos atención porque no tenemos esa educación de escuchar nuestro cuerpo. Al contrario, si me duele el estómago, pues pienso que me ha sentado algo mal, ¿no? O si siento una presión en el pecho, pues enseguida pienso que es ansiedad y bueno, será del estrés, pero no sabemos interpretar las señales o los mensajes del cuerpo. Entonces, escuchar nuestras sensaciones también nos va a ayudar mucho a conocer cuál es ese fondo, ¿no?, que se está moviendo dentro de nosotros y que nos lleva a llegar tarde. Entonces, por ejemplo, en el caso de esa parte de necesito cerrar la reunión con mi familia y tengo que irme porque tengo otro encuentro. Pues a lo mejor empiezo a notar sensaciones en el pecho. El pecho tiene que ver con la afectividad. Pues ya me puedo dar cuenta de que tiene que ver con esa parte de no quiero quedar mal con mi familia porque es para una vez que quedamos al mes o a la semana y ahora me tengo que ir corriendo. Pues ahí ya te está diciendo el cuerpo algo, ¿no? Que algo a nivel afectivo se te está moviendo. Si te sientes una sensación en la garganta como un nudo, pues igual tiene que ver a lo mejor con esa parte de la comunicación, de la expresión. El no me atrevo porque igual si les digo que me voy ya, entonces se van a enfadar, que bueno, ahí se movería pecho y garganta, ¿no? O tal vez si te mueve algo en el estómago, pues es como, es la incapacidad de actuar, ¿no? Me quiero ir, pero algo me lo está impidiendo, o esa parte del compromiso, del quedar mal, bueno, pues se me está moviendo en el estómago. Entonces, el poder escuchar eso ya nos va a dar pistas de qué está sucediendo dentro de nosotros. ¿Aquí algo más que aportar, Gaby? Sí, esto es una primera pista. O sea, las sensaciones y las emociones son lo que habitualmente sentimos. Y tanto en la parte más de la forma superficial como en el fondo están estas sensaciones y estas emociones. Entonces es muy importante escuchar esta parte, observarla, que habitualmente no lo hacemos, pero el primer paso para todo esto, porque al final da igual que nosotros pongamos un ejemplo sobre un tipo de fondo sobre la soledad o un tipo de fondo sobre la falta de valor, porque luego cada uno tiene su fondo, ¿no? Sus sentimientos. Entonces funciona de una manera muy distinta en cada persona, ¿no? Lo importante realmente en todo esto, tal vez nos identifiquemos con algunos, pero lo importante es
Claro, en todo esto, ¿cómo puedo ir llegando a eso? Primero, observando las sensaciones, como ha comentado Esperanza, y las emociones que surgen. Eso nos va a ayudar a ir profundizando y a entender qué es lo que ocurre ahí en ese fondo, ¿no? En nosotros. En la parte el siguiente punto sería como esa parte de llegada, ¿no? Cuando llegamos tarde y entonces en ese momento, pues a lo mejor surgen reacciones en nosotros, ¿no? Ya hemos llegado tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Habitualmente nos podemos sentir culpables y entonces en ese momento pues decimos una serie de excusas, como las que hemos dicho antes, o surge la exigencia, joder, no lo he hecho bien, de la próxima vez lo voy a hacer mejor y es que la verdad es que no sé qué me pasa y entonces empezamos a entrar en esa culpa, ¿no? Nos cabreamos con nosotros mismos. También puede ser que a lo mejor surja el culpar a los demás, ¿no? Es que esta persona siempre llega tarde. O en el trabajo no me pagan lo suficiente o siento que no me valoran. Así que, bueno, pues si llego tarde tampoco pasa nada, ¿no? O sea, no es que a lo mejor sí que pasa, claro, hay consecuencias, pero emocionalmente es como si estuviésemos compensando, ¿no? Llego tarde y eso compensa el malestar que yo siento cuando me tratan mal en el trabajo o esa persona que no la valoro tanto pues porque siempre cuando hablo con esa persona acabamos discutiendo o eso, que no me pagan suficiente o porque hay un cierto rechazo por alguna razón, ¿no? Que todavía no hemos conectado con ello. Al final puede haber pues diferentes malestares, razones que nos hacen echar esa culpa. O sea, parece que pueda sonar, decimos, pero ¿cómo vas a echar la culpa si tú eres el que ha llegado tarde? Pues sí, surgen esas excusas y ese culpar fuera, o sea, el echar balones fuera. Pero lo importante en todo esto es cuál es ese malestar o cuál es ese rechazo, cuáles son las sensaciones que surgen ahí también. Eso es importante. Aunque aquí ya ha surgido, ya ha habido todo el proceso, ¿no? Ya ha habido todo el proceso desde el evento, el casi llego tarde, al final llego tarde y me surge la culpa o las excusas, ¿no? Hay un posible fondo en todo esto, que esos sentimientos que pueda haber, que busco la reacción del otro. Esto, como estábamos hablando antes de los niños, lo reconocemos muchas veces en los niños. Que a veces como si buscaran la reacción, ¿no? Como si que me están tocando las narices. No sé por qué, es que parece que me estás buscando. O es que parece que siempre cuando vamos a salir, ¡pam! O rompes algo, o pataleta, o lo que sea, ¿no? Solemos verlo, pero es que los adultos lo hacemos igual. ¿Qué es lo que puede estar surgiendo? Esa parte de si yo llego tarde, la otra persona, estoy esperando a que la otra persona reaccione. Incluso cuando esa reacción sea más fuerte, es como esa sensación de que más le importo. Esto a nivel mental puede ser una locura, ¿no? Es como lo ves ahí y dices, pero ¿cómo va a ser eso? Qué enrevesado. Lo estamos diciendo al que le ocurre, seguramente diga, anda, pues a mí yo creo que me pasa un poco de eso. Y al que no le ocurre, puede ser que diga, que enrevesado. Y habrá otras personas pues, que a lo mejor lo escuchan esto y aunque le ocurre, pues ni siquiera se da cuenta, porque esto es una parte muy inconsciente, ¿no? Pero estamos hablando de ese fondo, que puede ser de mil maneras, ¿no? Al final, en todo esto, como estamos diciendo, lo más importante es esa parte de conectar con la sensación, las emociones, lo que ocurre ahí, cómo me siento, si me siento con un cierto rechazo, un malestar, nerviosismo, lo noto a lo mejor en la garganta y lo dejo pasar o al final acaba ocurriendo todo este sabotaje
y ya está, y acabamos ahí siempre en ese bucle. Pero si empezamos a darle un poco de forma a eso y a entenderlo, llega un momento que podemos entender ese fondo, cada uno el nuestro. Si es porque porque no me siento valorado y no quiero ir allí y al final acabo llegando tarde, o no quiero quedar con ese amigo que siempre quedo y quedo un poco por hacerle el favor, o cualquier otra razón, ¿no? Pero si nos vamos entendiendo nosotros mismos, podemos entender cuál es el sabotaje, qué es lo que está pasando ahí. Y una vez trabajamos eso, lo gestionamos, el sabotaje desaparece. O sea, es que ya no es, a lo mejor, o dejamos de quedar con esa persona porque no queremos, o hacemos otras cosas de otra manera, ¿no? O si quedamos porque tenemos que hacerlo, o tenemos que ir a trabajar porque son cosas que seguimos teniendo que hacer, pues la manera en la que hacemos lo sentimos de otra manera. No estamos siempre en esa sensación de tengo que hacer esto, ¿no? Y al final entramos en ese sabotaje, sino que lo vivimos de otra manera. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sí, así, sensaciones, emociones, ir profundizando en los sentimientos, pero ¿cómo lo hacemos? Pues es algo que estamos trabajando en el curso gratuito, por ejemplo. En el curso gratuito Mis Emociones y Yo, pues es algo que lo estamos practicando así un poco, partiendo de cero, desde lo más básico, con situaciones muy habituales y trabajando eso tan esencial, las sensaciones y las emociones. Y a veces profundizamos, eso ya depende de cada uno, algunos profundizan más, pero damos la oportunidad, ¿no?, de entrar un poco más hasta ese fondo. Es esencial, ¿no? Porque si no eres consciente de eso, no puedes trabajar sobre ello. El sabotaje es inconsciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser consciente de lo que ocurre. Hemos hablado de muchos fondos, pero realmente no es tan importante no es tan importante hablar del fondo si realmente cuando vamos a mirar nuestro fondo, pues no partimos del nivel cero, que es ¿qué me está ocurriendo? Observarme. Noto algo aquí en el estómago. No sé si es la comida. No, dale importancia. ¿Qué sientes? ¿Qué notas? ¿Qué sensaciones? Y desde ahí vas avanzando. Bueno, os dejamos ahí El enlace. el enlace, sí, para que os apuntéis al curso. Sí. Y Mira, yo aquí quería leer, por ejemplo, bueno, Elena Díaz dice, escuchándoles me he dado cuenta que la última vez que llegué tarde fue porque quedé por compromiso. Ya le había dicho que no anteriormente y no me apetecía quedar. Entonces, fíjate, muy Elena, bien. ¿no? Vale, me voy escuchando y voy a ir descubriendo cosas interesantes, porque normalmente es como que vamos en automático, ¿no? Y encima una cosa que se repite es como que nos ponen la etiqueta o nos la ponemos, ¿no? Es que este siempre llega tarde, pero ni nos planteamos por qué. Incluso eso va perjudicando nuestra reputación, podríamos decir, y nuestras relaciones. Porque fíjate, luego está esa otra parte del que espera, ¿no? Y aquí el caso de lo que nos comenta Patricia Larenas. La última vez que quedé con amigas les pedí puntualidad, porque acostumbran llegar hora y media tarde. Entonces ahí, Patricia, ya lo primero, ¿no? Es como les pido ¿qué pasa? Les pido puntualidad cuando normalmente llegan una hora y media tarde. Con lo que has escuchado aquí, Patricia, puedes entender que es algo inconsciente, que ellas no lo hacen de forma voluntaria, sino algo se está moviendo dentro de ese inconsciente. Entonces, pedirles puntualidad es como escribir en un hielo, ¿no? Es como que no va a servir de nada porque ellas tienen ese patrón, ese sabotaje inconsciente. Pero claro, aquí luego sucede una parte muy interesante, porque dices, me harté y les dije que fueran puntuales. Se armó tal follón que ya nadie queda. Ponen pretextos infantiles. Para mí es mejor decir, no me apetece y punto. Me parece absurdo, de una inmadurez atroz. Entonces, por un lado, como te digo, lo que hemos explicado te ayuda a entenderles, pero no como para quitarle importancia. Aquí lo interesante para el que espera, en este caso para ti, Patricia, es qué se me está moviendo a mí, qué estoy sintiendo yo cuando el otro no llega puntual. Entonces ahí está esa parte de lo que significa para mí, que me falten el respeto, el juicio que hago, es una persona inmadura,
pero lo más importante es qué siento yo. ¿Qué siento? Porque eso de que me falten el respeto, aparte de un pensamiento, es una emoción, es una sensación que yo siento, ¿no? El que no me están valorando, el que como que no soy importante para esta persona. Y eso me puede estar generando enfado, rabia, rechazo, el que no me están dando el valor. Entonces ahí yo ya tengo un trabajo que hacer. Y esto no tiene nada que ver con esa parte de quedar con esas personas, ¿no? Como tú bien dices, bueno, como ellas son así y a mí eso no me gusta, pues dejo de quedar y punto, vale. Pero cuando yo empiezo a escuchar mi parte emocional de lo que a mí se me mueve, por mucho de que vea claro que la culpa es del otro, porque es como hemos quedado y ellos han llegado tarde, vale, la culpa es del otro, pero a mí se me está moviendo algo. Entonces ahí yo puedo empezar a escuchar qué se me está moviendo dentro de mí, porque normalmente no está solo relacionado con esa situación con mis amigas. Si yo estoy sintiendo que no me valoran, pues probablemente esa sensación de que no me valoran me pasa también con mi pareja, con mi familia, con mis padres, y a lo mejor no es solo actual, sino que viene ya de muchos años desde mi infancia. Entonces, cada situación que vivimos, tanto si llego tarde como si soy la que sufre ese retraso de otras personas, puedo entrar en mi fondo, en mis emociones, en mis sensaciones para aprender de esa situación. Más allá, como digo, de no quedar más con esa persona y punto. Pero yo qué puedo aprender de eso que está sucediendo. Así es que, bueno, como os ha dicho Gaby, todo esto lo trabajamos en el curso gratis, Mis emociones y yo. Ahí tenéis el enlace. Lo vamos trabajando de una forma muy práctica, muy paso a paso, para que todo eso vaya quedando integrado. Y nada, os invitamos a que os registréis, que nos vayáis compartiendo vuestras actividades. Para los que ya estáis dentro del grupo, pues ahora justo en 12 minutos vamos a hacer un live dentro del grupo de Facebook, Mis emociones y yo, para compartiros el feedback al trabajo que vais subiendo. Y aquí también quiero leer otro comentario de Monse que dice, este tema parece que lo hayáis hecho para mí, jeje. Y nos dice, yo en el trabajo tengo ese problema, que me dicen que trabajo perfecto, pero que el hecho de que llego tarde influye al trabajo en equipo. Claro, entonces habría que ver, Monse, qué gano yo llegando tarde. Es como esa parte que decíamos de, bueno, si llego tarde no siento ciertas cosas, pero también puedo estar ganando, ¿no? La atención. Bueno, el poner ejemplos en este caso sería un poco peligroso, ¿no? Porque es como, no, esto no me pasa a mí. ¿Qué gano llegando tarde y qué estoy evitando llegando tarde? Serían como dos preguntas interesantes, ¿no? Para dejar ahí en reposo y que cada uno vaya reflexionando. Así es que Sí, nada más. al fin y al cabo, el Monse, puedes partir de esa parte de lo que a ti te sugiere un conflicto en todo eso que ocurre, ¿no? Ya sea cuando voy a llegar, o sea, cuando intento no llegar tarde y acabo llegando tarde, o cuando he llegado tarde, cómo me siento después, ¿no? Una vez, o sea, el momento en el que a ti te surge un conflicto por lo que ha ocurrido, ¿no? Por cómo ocurren las cosas. Entonces, a partir de ahí surgirán sensaciones y lo sentirás de alguna manera. Tendrás eh, pues o un cabreo, o una tristeza, o un sentir un poco de culpabilidad. Puedes partir desde ahí, ¿no? Desde ahí ya empiezas a reconocer. Si quieres avanzar un poco más, ya sabes, pues no sé si estará ya en el curso ahora mismo, pues tenemos muchas personas, pero si no estás apuntada, pues apúntate y será algo que puedas trabajar. Sí. Y nada más, ya para cerrar, adelantaros que la semana que viene vamos a hablar de otro sabotaje que parece el mismo, pero no es el mismo, tiene sus matices, y es el dejar las cosas para el último momento, al último día, ahí cuando ya no queda tiempo, entonces hago, ¿no? Lo que tenía que hacer. Pues de eso vamos a hablar la semana que viene. Así es que nada, enseguida vamos a hacer la publicación, pincharle en recibir recordatorio, compartirlo, porque ya sabéis que esto es algo muy habitual. Si sufres la espera y esos retrasos, pues compártelo para que los demás se vayan entendiendo y a la vez pues tú vayas trabajando también en lo tuyo. Así que nada más, muchas gracias por acompañarnos
y nos vemos la semana que viene. Y los que estéis en el grupo, ahora allí dentro. Gracias. Chao. Chao.